Buiti Rabavello, Buiti Bello, con su ánimo. Ayer el hermano Murphy tocó un tema muy relevante y que la verdad sería bueno hacer una pequeña discusión sobre la misma. Él tocó sobre el retiro. Déjame meterme mejor a mi oficina. A mi oficina. Este es mi... bueno, le voy a cambiar la cámara. Bueno, voy a poner así. Acá para ir a dormir al camarote. Aquí es para hacer los papeleos y cosas así que hay que hacer todos los días después del trabajo. Tengo mi microondas acá donde pongo mis ropas. Acá tengo una nevera. Pongo algunas cosas acá. No, con este frío pues no hay que bañarse mucho, solamente hay que limpiarse. Entonces tengo mis cositas acá y no he limpiado desde que he llegado. Entonces tengo mi tablet, tengo mi GPS, tengo mis cosas por ahí. Casi estos nuevos vehículos son más tecnología, te trae sensores, trae infinidad de cosas. Solo falta que se maneje solo. Elon Musk cree que está trabajando en eso para que sea autónomo. Entonces aquí es que vengo a hacer mis papeleos y hacer lo que tengo de hacer antes de ir a descansar. Entonces Murphy ayer hablaba de algo interesante. Yo he estado discutiendo eso conmigo mismo y ciertos amigos de adelantar mi retiro. Aunque vos de afles blani le bello la bella, vos de ucha jagujua, jajin se ve wadagumano, honle arabu na, ya el wabuno bien, taguche gay uni wa bien gumana na, baruru sumbi katunto, guchu, wahu, sumbi katunto, y cosas, comidas orgánicas. Y eso es de esperar hasta los 65, quizás con la situación económica que veo, lo alargue un poco más a 67, y con una mala suerte, hasta 70. Y uno cuando llega uno ya llega reventado. Fiena abala sengo dis yugo nugo, nago yo nugo. O meijime, pero nagaya badino de mehe. Algo de musu gaba el tabu que somos bebe yara limu. Nefi falo manu manye, bueno. Neigo falo bina fui hone falo mi digo hone me falo rababey. Entonces, acabo como que he llegado a esta... Tengo hijos pequeños todavía, es cierto. Pero también la afinidad de la vida es saber vivir la vida. Y vivir, alguien decía, Mao Zedong, fue el padre de los padres, según dice la filosofía china, que setió el sistema que hay hoy en día sobre una economía planificada. Y sin embargo vivimos en una sociedad hoy en día, hay un libre comercio que el mismo comercio se encargue de regular y incentivar, y a veces que haya esas rescisiones del mercado. Entonces posiblemente funcione, porque ha funcionado, pero una economía planificada tiene mejores estándares, tiene mejores planificaciones, y eso difícil llega a fraccionarse.
Lenih be wagaya cuesto de que Hanofu de Wamalun, Wag, de ni wagaya que buga. La diga ti por X motivo. Pero si venimos con una muy buena idea de trabajar, de crear esas bases y trabajar con los hijos, aunque ya tenemos hijos teenagers, podemos trabajar con ellos. No todos ellos van a inclinar a lo que uno quiera, pero a uno tiene que también respetar los criterios de los hijos. Pero el punto acá es, ¿cuál es el sentido de la vida? Trabajar hasta que el sistema te diga, bueno, ahora ya te llegó, vete a descansar por mientras llegue tu día de muerte. O saber trabajar para sí mismo y trabajar según te guste, porque hay personas que les gusta trabajar que nunca se retiran, pero trabajan en una satisfacción para sí mismo. Es un poco difícil, no es fácil. Entonces ya estoy llegando a ese nivel de que antes que cumpla 57, 58 años, yo ya voy a estar en mi pueblo. Home allí, pero ya voy a estar en mi pueblo. Yo ya hija de nada, como a veces hombres han trabajado, mujeres han trabajado toda su vida, al final no disfrutan la vida. Lo que decirlo y bello y guía, debemos de ver cómo haber disfrutado de la vida misma. Eso no quiere decirte que sino que ser más productivo. Ya llegamos a una edad de amalgama, una edad pues que la experiencia habla. Ya puedes levantar la voz a decir a alguien, hey, así se hace esto, o no se hace esto así. Entonces así sucesivamente, creo yo de que así me gustaría, estoy planificando esto y ojalá todo salga de acuerdo a lo que estoy planificando, aunque mi tal que no tenga un huella, nunca sale piensa, pero hay que probar. Yo sé que si llego a ser millonario, bienvenido, y si no, también. Al final del día, que no me llevo, contar que tu dignidad no sea pisoteada, tampoco permita que lo pisoteen. Eso es lo importante, que no te haga falta. Que no te haga falta y tampoco van y necesidad un grigi. Ya con eso pues uno puede vivir. Esos 27 o 30,000 días que se nos da, hay que saberlo aprovechar. Y hay que aprovecharlo de lo mejor posible.